Gloria al Señor, iglesia. Denles alabanza al Rey, que Él se lo merece. Gracias, Rey. Te exaltamos, Rey. Vamos, iglesia, que Él está en este lugar. Él se merece toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Gracias, Señor, porque estás en este lugar. Gracias porque te paseas en este lugar. Señor, aquí estamos, Rey de la gloria, encontrándonos contigo en este lugar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, pastor, muchas gracias. Pastor Agustín, muchas gracias por la confianza. Y bueno, mi Biblia dice: al que honra, que es debido a honra, darle honra. Y creo que es digno de reconocimiento nuestro pastor. Mi pastor, gracias por su liderazgo. Gracias por estar siempre ahí enfrente, al pie del cañón, como decimos. Pero es hermoso ver cómo la iglesia da honra al ángel de la iglesia. Amén, hermano. Y mire, usted nos ve a nosotros tal vez ministrando aquí, usted ve a los músicos, usted nos ve cantando, usted nos ve enseñando, pero hermano, al final del día somos seres humanos. Y mire, hermano, el mejor regalo que usted le puede dar a cualquier persona que está aquí enfrente es su oración. Cuando usted esté en su oración, entrando en oración con el Señor, acuérdese de sus líderes, acuérdese de su pastor, acuérdese de su familia, cúbrala con su presencia. Amén. El mejor regalo que le puede dar. Hermano, acompáñeme conmigo esta noche a Romanos 12:11, ¿le parece? Y si entramos a la palabra del Señor, vamos a hablar de un tema muy muy lindo. Es sobre el ánimo del cristiano. Pero el ánimo del cristiano, como se va a dar cuenta, tiene muchas facetas. Y vamos a ver qué es lo que nos anima o nos debe animar a nosotros como cristianos. Romanos 12:11 al 12. Cuando lo encuentre, me deja saber con un amén. Vamos a dar un poquito más de tiempo. Romanos 12, del 11 al 12. Y dice en el nombre del Señor, dice en el nombre de Jesús: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes, diga apasionado, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hermano, ¿qué le parece si me acompaña a orar con esa palabra? Amén. Rey de la gloria, te exaltamos, te glorificamos, Rey, Padre amado. Gracias, Padre de la gloria, por el privilegio, Señor, de estar aquí delante de ti, de aprender de tu palabra, Señor, de conocer tu palabra, Padre amado. Dame palabras, Señor, pan de vida, Señor Jesús. Instruye mi vida, Señor, Rey de la gloria. Habla mi corazón, impacta mi vida, Señor. Aleluya, te lo pido en el nombre de Jesús. Y esa iglesia dice amén. Puede sentarse, mi hermano, dando gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Mire, yo no sé si usted va a estar de acuerdo con lo que les voy a confesar esta noche, pero mire, yo hasta hace poco me levantaba en las mañanas y yo decía: ¿por qué? ¿Por qué tengo que ir a trabajar? ¿Por qué tan temprano? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Ya veo más de una cabeza haciendo así. Hermano, mire, y de donde me levantaba yo de mi cama al baño es como hasta acá, ¿no? De aquí a allá ya tenía más o menos unos 50 porqués. 50 razones por qué no quería levantarme ese día. Y 50 razones por qué no quería hacer lo que me tocaba hacer. Amén. Entonces, hermanos, tenemos muchas razones que nos deprime tal vez, o nos pone por debajo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Muchas veces, hermano, y me di cuenta que esos porqués me llenaban de tristeza. Iba al trabajo simplemente renegando de por qué tenía la bendición de un trabajo. Bueno, y empecé a cambiar mi lenguaje. Empecé a hacer un cambio de mi vocabulario. En vez de en la mañana, en vez de decirle a la hermana Sofía, tengo que ir a trabajar, le decía, puedo ir a trabajar. Bueno, porque hace una diferencia muy grande cuando usted tiene a cuando usted puede. Porque hay mucha gente que no puede. No sé si me ha escuchado, pero hay mucha gente que no puede. Usted puede, usted no tiene, usted puede ir a trabajar. Hermano, y requirió de mí un esfuerzo sobrenatural, casi, de cambiar mi vocabulario y no llenarme de porqués,
sino decir: Señor, gracias. Señor, gracias porque me puedo levantar. Señor, gracias porque puedo caminar. Señor, gracias porque puedo ir a un trabajo. Entonces, mire, hermano, Romanos 12, 11 al 12, lo que en realidad resume, y se lo voy a resumir, lo que debe mantener a un cristiano en pie de guerra y en pie de batalla y animado y contento, son tres cosas importantes: vivir para Jesús, amar a Jesús con alma, vida y sombrero, como dicen en mi país; servir a Jesús y esperar en Jesús. Entonces, si le ponemos un título a ese mensaje, hermano, es vivir, amar, servir y esperar. Eso es lo que debe mantener a un cristiano en pie de guerra, hermano. Y cuando hablamos de vivir para Jesús, no hay nadie más que lo resumió mejor que el apóstol Pablo. Y él dice, amén, en Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire, es una frase fuerte, ¿verdad? Es una frase fuerte, pero mire lo hermoso y el contexto de lo que escribe Pablo. Pablo escribía eso, los historiadores citan esa carta más o menos en el año 60 al 64. Pablo estaba feliz de la vida escribiendo esa carta. No, él estaba en la cárcel. Él estaba en la cárcel. Y yo solo me imagino, hermano, imagínese conmigo Pablo en la cárcel, y agarra su pluma, agarra el papel y empieza a escribir: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, y Pablo lo que estaba haciendo era mandando esta carta a la iglesia de Filipo a darle ánimos. Usted puede imaginarse a alguien que está en la cárcel dando ánimo a otra persona afuera de la cárcel, pero Pablo lo hacía porque Pablo vivía para Jesús. Era la pasión que tenía Pablo. Amén, hermano. Mira, y Pablo fue un hombre que no desperdició oportunidad. ¿Usted sabe por qué el Señor escogió a Pablo? Por esa pasión. Así como era Saulo apasionado para perseguir a los cristianos, a la iglesia, el Señor dijo: necesito esa pasión. Necesito esa persona que vive con pasión, no solo hoy, mañana, sino todos los días, 24/7. Esa pasión la necesito yo. Y el Señor escogió a Pablo por eso, por esa pasión. Hermano, Pablo no desperdició oportunidad. Pablo sabía que como ciudadano romano él tenía un derecho que no se le iban a negar: el derecho de presentarse ante el César, de llevar su caso ante el César. El César de ese momento era nada más y nada menos que Nerón, uno de los emperadores más sanguinarios que ha existido. Pablo sabía que iba con un boleto de ida y no de regreso. Pero Pablo también sabía que vivir para Cristo significaba inclusive eso, que tal vez iba a tener un pasaje de ida pero no de regreso. Y Pablo sabía que esa ida iba a representar almas, porque adivine qué, hermano, era la única forma de que ese mensaje iba a llegar a Roma, porque a Pablo tenían que llevarlo a Roma ante el César. Y él llegó allá, hermano, y en ese momento él estableció una iglesia en Roma. Entonces mire lo que es vivir con pasión, vivir con un propósito, vivir amando. Amén. Y mire, hermano, Pablo no termina ahí. Usted sigue leyendo Filipenses, que es una carta preciosa y se la recomiendo que la lean. Dice en Filipenses 4:4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, dice Pablo, regocijaos. Bueno, cuando se repiten dos cosas en la palabra de Dios, usted sabe que el Señor quiere hacer un énfasis en algo muy específico, y es en el regocijo. Usted no va a encontrar en la palabra de Dios la felicidad como un término, como tal. La felicidad la promete el mundo, pero el Señor promete gozo, que es algo muy distinto. ¿Amén? Y la diferencia entre los dos es que la felicidad es temporal. Mire, la felicidad es momentánea. La felicidad, usted compra un celular hoy y usted está feliz porque tiene algo nuevo, pero esa felicidad le dura tal vez 2 o 3 o 4, máximo 2 semanas, y se acabó. Y luego quiere ya no el 16 o el 17, sino quiere el 25, y luego quiere el 30 y el 32. Ya no está feliz. Hermano, el gozo es para siempre. Y el gozo es lo que promete mi Señor aquí, en esta palabra. Eso es lo que Él promete, y el gozo es para siempre. Amén.
Dice el gozo mi fortaleza es. El gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces regocijaos en el Señor siempre, ¿no? Vivir para Jesús es más que simplemente llenar un requisito. Cuando usted se presenta a un trabajo y le dicen ¿qué religión es? Entonces usted pone cristiano. Hermano, es mucho más que eso, ¿no? Es poder llegar a decir ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es vivir para Cristo. Eso es motivación. Amén. Entonces, hermano, ¿sabe cómo uno vive para Jesús? Amando. Así de sencillo. ¿Cómo vive uno para Jesús? Amando. Mi hermano, yo no sé usted, pero Jesús cambió mi vida. Bueno, Jesús cambió mi vida. Cuando tal vez el mundo no daba nada, gente no daba nada, Jesús lo vio todo. Jesús cambió mi vida, hermano. Yo no sé usted, pero Él hizo un impacto en mi vida. Y fue un día, un antes y un después. Amén. Entonces, ¿cómo uno vive para Jesús? Ame. Ame intensamente. Ame. El amor trae vida en lo que posiblemente puede estar muerto. Mire, la parábola del samaritano en Lucas 10:30 es impresionante y es hermosa. Porque si usted lee lo que empieza el Señor a hablar, y Él dice, había en el camino, y dice que había una persona medio, ¿qué? Casi muerta, ¿verdad? O unas traducciones dicen medio muerta. Mire, lo que no vio, en lo que se enfocó el levita y lo que se enfocó el sacerdote fue en lo muerto. Ellos vieron lo muerto, pero el samaritano vio lo vivo. Eso fue lo que vio el samaritano y fue movido por amor. Mire, cuando algo está medio muerto es porque está medio vivo también. Cuando usted le dicen usted está medio muerto es porque también está medio vivo. Amén. Entonces no crea lo muerto, crea lo vivo, porque servimos a un Dios que es vivo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Mire, hermano, ¿cómo vive usted para Jesús? Amando. Ame. Le voy a contar esta historia. Es una película, una de mis películas favoritas y se la recomiendo. Y si quiere anotar el nombre, se llama Punta de Lanza. Es hermosa esa película. No sé si la ha visto. Mire, escuche esa historia. En la década de 1950, Jim Elliot era un joven con una pasión incendiaria o contagiosa por Dios. Tenía una frase famosa en su diario que definía su vida, y la frase dice lo siguiente: no es un necio quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Yo sé que es difícil entenderla, se lo voy a poner de esa forma. No es tonto quien suelta lo que de todos modos ya se va a perder para ganar lo que dura para siempre. Se lo voy a decir otra vez. No es tonto quien suelta lo que de todos modos ya se va a perder para ganar lo que dura para siempre. Mire, lo que estaba haciendo Jim Elliot estaba resumiendo o parafraseando lo que dice Mateo 16:26. Dice, ¿qué aprovechar al hombre si ganara el mundo pero perdiere su alma? ¿No? Jim estaba profundamente enamorado también de Elizabeth, una mujer igual de brillante y fiel a Dios. Sin embargo, ambos decidieron no apresurarse al matrimonio. ¿Pero por qué? Porque su pasión principal era Dios y no querían que su amor mutuo fuera una distracción, sino un amplificador de su servicio a Dios. Esperaron años, vivieron como misioneros en selvas separadas, diferentes selvas, diferentes países, escribiéndose cartas llenas de teología y de ternura, hasta que un día sintieron que Dios, su voluntad se alineaba con la voluntad de Dios y Dios les daba el sí. Se casaron y tuvieron una hija. Vivieron con una intensidad envidiable en el Ecuador, en las selvas del Ecuador. Pero en 1956, Jim y otros 4 misioneros en una avioneta fueron asesinados por la tribu Aruani, o conocidos en ese entonces como los Aucas, a quienes intentaban contactar porque era una tribu no contactada para llevarles el mensaje del amor de Jesús. Aquí es donde la historia en realidad rompe cualquier lógica humana. Elizabeth, en lugar de hundirse en el odio o en el abandono de su fe, tomó a su hija pequeña
y regresó a vivir a la misma tribu donde había matado a su esposo. Y usted se preguntará por qué. Y gracias por hacer la pregunta. Porque su amor por Jim no era simplemente el fin mismo. No era. Era un reflejo de su pasión por Dios. Ella entendió que si Jim había muerto por amar a Jesús y a esa tribu, la mejor forma de honrarlo era perdonar y servir a los asesinos de su marido. Años después pasaron, y gracias a esa pasión inquebrantable de ella, la tribu se transformó por completo, toda la aldea. El hombre que atravesó a Jim con una lanza se convirtió en un pastor de la iglesia y terminó bautizando, él siendo pastor, bautizando a la hija del que había asesinado y a los hijos de los que había asesinado también. Mira, hermano, esto en realidad va más allá de nuestra comprensión humana. ¿Cómo alguien que ha recibido una herida puede llegar al punto de amar de esa forma, ¿no? Pero mire, eso nos deja 3 reflexiones importantes y valederas. Una es el orden de los amores. Y usted dirá, ¿cuáles amores? Sí, tenemos varios amores. El amor a nuestra familia, el amor a Dios, el amor a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Bueno, tenemos varios amores. Es innegable, los tenemos. Es en qué orden de prioridad están en su vida, ¿no? Entonces, pero cuando amas a Dios con pasión radical, como lo hizo Jim, tu capacidad para amar, en vez de adelgazarse, se ensancha y se expande. Mira, hermano, a veces uno dice, pero, y yo he escuchado, me han dicho, pero es que si yo amo solo a Dios y mi corazón es solo para Dios, ¿cómo puedo amar a otra persona? Mira, hermano, es lo contrario. Mire, yo no sé qué raíces traiga usted o con qué venga acarreando usted o qué heridas haya tenido en su niñez, adolescencia, en la adultez, pero traemos heridas, traemos huecos, traemos falencias, traemos huecos que han dejado espacios. Mire, hermano, entre más usted llene esos huecos del amor de Dios, usted más va a tener la capacidad de amar a otra persona. Es así de sencillo. Usted puede pagar cientos de dólares a psicólogos para tratamiento de familia. Y hermanos, mire, no hay nada que pueda llenar el vacío que dejó de pronto un papá o que dejó una herida que lo que puede llenar Dios. Amén. Así es. Y a veces como tratamos a nuestra familia, a nuestra esposa, es reflejo de heridas. Y hermano, y está bien, traemos heridas, pero es cómo lidiamos con esas heridas es lo importante. Hermano, y Dios está en ese lugar para poder sanar esas heridas y llenar esos vacíos. Mire, usted no va a poder amar a alguien que está viendo de frente si no ha aprendido primero a amar a alguien que no ve. Así de sencillo. Si usted no sabe amar a Dios, que no lo ve, pero lo siente, no va a poder amar a alguien que tiene enfrente, que puede sentir también. No va a poder. Tiene que primero amar a lo que no ve. Mire, dice la Biblia que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. David caminó en fe, Moisés caminó en fe, pero se sostuvieron como viendo al invisible. Lo segundo que deja esa historia es la pasión, y esa pasión da valentía. Mira, hermano, vivir para Dios te permite permanecer firme. Esa pasión por Dios te da valentía para soportar cualquier cosa. Elizabeth no se movió de su propósito a pesar del dolor, no lo hizo, porque su ancla no estaba aquí, su ancla estaba en lo eterno. Ella decidió dejar ir algo que igual lo iba a perder algún día por alcanzar algo que iba a durar para siempre. Amén. Entonces la pasión nos da valentía. Y hermano, lo tercero que nos deja esa lección es que nada es en vano. Humanamente la muerte de Jim tal vez pareció un desperdicio, sinceramente, pero vivida con pasión para Dios, esa labor produjo un fruto que cambió inclusive las generaciones de una tribu. De ahí en adelante no volvieron a ser los mismos. Amén. Entonces, mire, hermano, vive de tal manera que cuando te pregunten por qué haces lo que haces, la respuesta sea la siguiente: porque mi corazón arde por algo más grande que yo mismo.
así debe ser. Nuestro corazón debe arder por algo que es más grande que nosotros. Y bueno, yo entiendo que no es fácil amar, no es fácil perdonar, y trabajar también tal vez es difícil. Pero vivir con pasión para Dios es lo que nos permite a nosotros amar cuando es difícil, perdonar cuando nos duele y trabajar cuando estamos cansados. Eso es trabajar con pasión. Eso es vivir para Jesús. Eso es amar a Jesús. Amén. Entonces en ese momento nuestro trabajo no está en vano. Ha valido la pena. Amén. Lo segundo, hermano, que nos debe mantener en pie y nos debe dar ánimo para seguir cada día es servir. Servir. Hay dos amenes. Servir. Hermano, no pare de servir. Amén. Y mire, hermano, servir es más que simplemente decir sí. Es un decir, heme aquí. Samuel dijo, habla que tu siervo escucha. Eso es un heme aquí. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Moisés dijo enfrente de una zarza, dijo, heme aquí, Señor. María dijo también, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Ese es un heme aquí. Entonces mire, hermanos, en Colombia nosotros tenemos un dicho, y tal vez usted lo ha escuchado, para las que sea. No sé si usted lo ha escuchado, pero tenemos un dicho que es para las que sea. Para las que sea puede ser interpretado de varias formas, ¿no? Cuando usted va a pelear, entonces usted dice para las que sea. Entonces cuando usted escuche a un colombiano que diga para las que sea, hermano, aténgase porque vamos con todo. Pero también para las que sea es cuando uno le dicen vamos a hacer tal cosa, hermano, para las que sea. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para las que sea? Entonces, miren, hermanos, en la iglesia en Colombia teníamos un hermano que cuando decíamos, hermano, necesitamos tal cosa, hermano, para las que sea con Jesús. Para las que sea con Jesús. Hermano, y ese término quedó casi que como un eslogan para la iglesia. Casi que lo ponemos en la entrada de la iglesia. Para las que sea con Jesús. Pero se volvió casi que tan pegajoso que lo hicimos calcomanías o stickers para poner en el carro, en las motos. Hermano, y donde íbamos era para las que sea con, y usted hoy en día Bogotá y encuentra esas calcomanías casi en todas partes, para las que sea con Jesús. Y hermano, es que así debe ser uno. Ese es un M aquí. Para las que sea con Jesús. Hermano, ¿qué hay que barrer? Hermano, para las que sea con Jesús. ¿Qué hay que hacer, hermano? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mire, si hay alguien en la Biblia que a mí me encanta, porque es un personaje que uno se admira de ver que ese hombre era para las que sea con Jesús. Mire, es Obed-Edom. ¿Usted ha leído de Obed-Edom? Yo sé que lo cantamos y yo sé que hablamos sobre cuando él hizo el lugar en su casa, que trajo el arca, pero mire, le voy a contar estos detalles de Obed-Edom que tal vez usted no sabía, y si sabía, gloria a Dios. Pero mire, Obed-Edom era de la ciudad de Gad. Era una ciudad que lindaba con los filisteos. Era una ciudad difícil de vivir para un levita, pero él vivía ahí. Él era de ahí. Así que él le costaba un trabajo extra poder ser de la tribu de Leví, pero él lo era. Pero mire, hermano, Obed-Edom era de esas personas que era lo que sea para el Señor, lo que sea. Y mire, si usted se va a 2 Crónicas 6:10, un día llegan y dicen, hombre, necesitamos dónde guardar el arca. Obed-Edom dice, Señor, mi rey, en mi casa está perfecta. Hay un lugar en mi casa para el arca. Y David dice, está bien, vamos a ponerla en la casa de Obed-Edom. 3 meses duró el arca en la casa de Obed-Edom. Si usted se va a 1 Crónicas 15:18, de repente dicen, hombre, necesitamos porteros para el tabernáculo. Obed-Edom dice, Señor, yo y tengo 8 hijos. Los 8 hijos eran porteros del tabernáculo. Hermano, no se queda ahí, no termina ahí. Usted se va a 1 Crónicas 15:21 y de repente nombran a los músicos y empiezan a nombrar músicos y de repente, oh sorpresa, en los que tocaban el arpa, adivine quién está, Obed-Edom tocando el arpa. Hermano, yo no sé en qué tiempo ese hombre aprendió a tocar el arpa, pero ahí estaba, era músico también, Obed-Edom. Usted se va a 2 Crónicas 25:24 y dice, necesitamos un tesorero para
Yo, Señor, yo, para las que sea con Jesús. Ahí estaba Obed-edom de tesorero también del tabernáculo. Entonces, hermanos, mire, usted se da cuenta quién era Obed-edom. ¿Quién era? Un hombre que tenía corazón para servir. Y eso lo que me habla a mí es de alguien que no se quedaba quieto. No, cuando uno sirve, hermano, no se puede quedar quieto. Lo que se queda quieto, se estanca. Y lo que se estanca, se muere. Mira, hermano, a veces pasamos años enteros, completos, preguntando: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué será lo que Dios quiere para mí? Cuando en realidad lo que Dios quiere es escuchar: heme aquí, aquí estoy. Señor, habla, que tu siervo escucha. Eso es lo que Dios quiere escuchar, un sí y un amén. Mire, servir a Dios a menudo no comienza con un plan perfecto. Y a veces estamos esperando un plan perfecto. Oh, es que yo quiero que me digan, me pasen la carta de invitación donde diga: hermano Mario González, lo invitamos a ser líder de tal cosa. Hermano, no va a ser así. No es un plan perfecto, sino que con estar dispuesto a decir: heme aquí, cuando surge la necesidad inesperada. Servir es ante todo, mire, y escuche eso, hospitalidad. Y usted dirá: pero ¿qué quiere decir? ¿Por qué el servir tiene que ver con la hospitalidad? ¿Qué fue lo primero que hizo Obed-edom? Abrir un lugar para el arca, para la presencia de Dios en su casa. Hermano, en el momento que usted abra un lugar para la presencia de Dios en su casa, en ese momento empiezan las cosas a moverse. Solo pruébelo. Solo pruébelo, hermano. Abra un momento y abra un lugar en su habitación y en su casa. Dé hospitalidad a Dios, a la presencia de Dios en su casa, y va a ver cómo las cosas empiezan a cambiar. Servir a Dios no es algo que haces además de tu trabajo. Quiero repetir eso. Servir a Dios no es algo que haces además de tu trabajo. Quiere decir que, oh, me sobró este tiempo, entonces aquí voy a hacer eso para Dios. Bueno, no debe ser así, ¿no? Es la forma en la que haces tu trabajo. Ese es el servicio a Dios. Al igual que Obed-edom, cuando cuidas de lo que Dios te ha confiado, en mi caso, Dios me ha confiado muchas cosas: mi familia, mi hogar, mi hijo, mis pacientes, tal vez el equipo que me ha dado para manejar, los equipos de música, inclusive correos electrónicos que yo mando. Son cosas que Dios me ha dado para administrar. Esa es la forma como estamos dando custodia al arca de Dios. Esa es la forma como estamos ministrando la presencia de Dios. Amén. Entonces, mire, hermano, servir habla de no quedarse estático. Ya se los dije, el que se queda estático se muere. Así de sencillo. Si usted se va a Génesis 1:1, ¿qué pasaba en el principio? El Espíritu de Dios, ¿qué pasaba? Se movía. Mire, hermano, antes había caos y desorden, pero el movimiento trajo orden. Cuando usted se empieza a mover en pos de Dios, trae orden. Amén. El servir trae propósito para vivir. El no servir trae estancamiento, y cuando se pierde el propósito, todo se muere. Y le voy a dar ejemplos claros. Yo he conocido en mi carrera más o menos 4 personas que se han jubilado y no esperaban el momento de la jubilación, estaban felices para jubilarse, y nosotros celebramos su jubilación y hicimos fiesta. Mira, hermano, las 4 personas fallecieron justo meses después de jubilarse, y yo me preguntaba por qué, y resulta que me puse a indagar, y hay estudios que hablan sobre eso. Y lo que pasa, hermanos, es que la gente que ha trabajado toda su vida, de repente pierde el propósito de vivir, porque su vida era trabajar. Y cuando uno pierde el propósito, hermano, cosas serias pasan. Tiene uno que buscar un propósito en la vida, y qué mejor propósito que servirle al Rey de Reyes. Amén. Entonces, hermano, mire, servirle a Dios es movimiento. Mi papá, hace poco, ustedes saben que mi papá tuvo su problema del corazón y tuvo un infarto, y gracias por sus oraciones por él, porque hizo un antes y un después. Él ahorita, pues, él ya volvió a su rutina, gracias a Dios está caminando otra vez, está en su rutina normal. Pero en esos días yo hablaba con él y decía: papá,
Dios tiene un propósito grande contigo, porque no es para que estés contando no es para que estemos hablando. O sea, tú debiste haber muerto, así de sencillo. Y entonces él me decía, pero hijo, llevo años preguntándolo a Dios por el propósito. Yo le decía, papá, el propósito está ahí. Tú solamente tienes que estar dispuesto a decir, heme aquí estoy. Dios tiene muchas cosas para hacer para ti, para todos. Es simplemente ponernos dispuestos a qué es lo que Dios quiere hacer para nosotros. Hermano, simplemente muévase en fe. Amén. Y mire, otra cosa que les voy a compartir, y es, hace años en Colombia teníamos en el instituto un maestro y era un pastor de muchos años. Entonces, antes de graduarnos, yo le decía, pastor, ¿qué consejo usted me da? Deme un consejo de su corazón. Dígame que usted que me aconseja para el ministerio. Él me dijo, mire, hermano Mario, le voy a dar un consejo sencillo. No se salga de la foto. Y yo, no me salga de cuál foto, pastor. Mi hermano, no se salga de la foto. Le voy a decir por qué. Y él me mostró una foto de la iglesia. Mire, le voy a decir porque esa foto grande la tomamos hace 15 años. De todos estos hermanos que están aquí, ese ya no está, ese tampoco, ese está descarriado, ese no sé qué, ese se salió, ese. Hermano, no se salga de la foto. ¿Y cómo uno no se sale de la foto? Sirviendo, moviéndose, estando activo. Amén. Les voy a contar de ese estudio bien interesante que aprendí en esos días. Y es un estudio que hizo la NASA. En 1984 la NASA envió al espacio 3,000 abejas en el transbordador espacial Challenger. Fue la misión STS-41C para estudiar cómo se comportaban en gravedad cero, ¿no? Entonces al principio las abejas estaban completamente desorientadas. Al no haber gravedad que les indicara dónde estaban, ni arriba ni abajo, porque la gravedad es la que les dice a los animales arriba y abajo, no había, era gravedad cero. Entonces no sabían, muchas de ellas quedaron paralizadas y quedaron simplemente estáticas y se dejaban llevar por la gravedad, por la no gravedad, y se chocaban con las paredes del recinto donde estaban. Sin embargo, ocurrió algo asombroso. Las abejas que decidieron no quedarse quietas y siguieron intentando volar, aprendieron a adaptarse. En pocos días descubrieron cómo caminar por las paredes para impulsarse y cómo controlar el vuelo en la ingravidez, en gravedad cero. Incluso comenzaron a construir panales en el espacio. Fue el primer panal construido en el espacio. Las que se rindieron y se quedaron quietas simplemente no progresaron y murieron todas. Entonces, hermano, mire, ¿usted sabe cuántas veces por segundo una abeja aletea sus alas? Eso también fue interesante para mí, no sabía. De 200 a 230 veces por segundo aletea una abeja. Y necesitan moverse, necesitan estar moviéndose. Donde las abejas se queden quietas, se mueren, se empiezan a enfermar. Entonces, mire, ese estudio lo que nos deja es una lección bien interesante de qué es el servicio para Dios. El ambiente puede ser la gravedad cero, lo que tal vez nos afecta a nosotros también, las pruebas en la vida, ¿no? A veces la vida nos pone en situaciones donde perdemos el control, no sabemos dónde es arriba ni dónde es abajo, nos desorienta completamente, atravesamos crisis espirituales, emocionales. Es nuestro equivalente de la gravedad cero, ¿no? Nos sentimos desorientados y no sabemos a dónde ir. Y lo que sigue es la tentación de quedarnos quietos, porque tal vez es lo más fácil. Simplemente quedémonos quietos a que pase el problema, ¿no? O si yo solamente me agacho, me tapo la nariz para que pase la ola y ya, simplemente pasó la tormenta. Pero hermanos, es la peor decisión que podemos tomar. La parálisis espiritual nos anula. Ante la confusión, el miedo o la duda, la reacción humana suele ser paralizarse o dejar de orar, dejar de servir, abandonar la iglesia, ir a buscar otras iglesias. Pero la lección de las abejas nos muestra que la parálisis en la prueba lleva a la muerte espiritual. Así de sencillo. Entonces, cuando nos enfrentamos a la prueba, lo que tenemos que hacer es movernos. Mira, hermanos, ¿qué hizo Jesús cuando llegó a resucitar a Lázaro? ¿Qué hizo? Para él pudo haber sido fácil decir: piedra, muévete, ¿no? Porque él lo podía hacer. Él era todo Dios, él era también todo hombre. Él lo pudo hacer, pero no lo hizo. Él dijo primero: muevan la piedra.
Él quería que hubiese un esfuerzo de parte de las mujeres, que vieran que requería un esfuerzo mover esa 1 o 2 toneladas de piedra, porque necesitaba que ese esfuerzo estuviese ahí, que ellas vieran que requería un esfuerzo de parte de ellas. De nosotros también es lo mismo, hermanos. Dios puede hacer todos los milagros que usted quiera, pero requiere que nosotros nos movamos primero. Él requiere que nosotros nos movamos primero en fe. Amén. Y el milagro va a venir después. Amén. Aleluya. Sí, Señor. El servicio como motor de movimiento. Amén. Servir a Dios requiere que nos mantengamos activos incluso cuando no entendemos lo que pasa a nuestro alrededor. En la Biblia la fe siempre va a ser activa, nunca va a ser pasiva. Amén. Entonces mire, en la conclusión lo que nos enseña esa enseñanza es que la fe activa es movimiento, ¿no? Somos diseñados para movernos, no para estarnos estancados. Y la adaptación a través de la obediencia, que nos mantenemos en movimiento bajo la guía de Dios, nos da resistencia espiritual. Mira, hermano, lo último y con lo que los quiero dejar es esperar en Dios. Eso es otra motivación que debe tenernos en pie de lucha y en pie de guerra. Yo no sé si a usted le da felicidad saber que algún día vamos a estar en esas calles de oro y ese mar de cristal que cantábamos ahorita. Mira, hermano, eso es una motivación cada día, porque yo sé que algún día, sea que vayamos a Él o que Él venga a nosotros, ese día va a pasar. Y mira, hermano, un estudio que hizo Microsoft en el 2015, que fue muy popular, fue controversial también. Dijo que la atención humana promedio bajó de 12 segundos en el año 2000 a 8 segundos, a 8 segundos, lo cual nos pone menos que un pez dorado que tiene 9 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra atención se ha disminuido porque la tecnología lo que nos quiere dar es gratificación inmediata. Entonces queremos todo rápido. Lo que siguió con el estudio mostrando es que nosotros en realidad, la mayoría de personas se rinden justo antes de recibir lo que estaban esperando. Mira, hermano, ya hay algo bien importante, y es que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. ¿Qué le parece si se pone de pie conmigo, mi hermano? Y no sé si usted tal vez ha sentido desmotivación en algún momento, se ha sentido tal vez afanado por el estrés de este mundo, y tal vez no ha sentido nueva motivación para vivir para Dios, amar a Jesús, servirle a Él y sobre todo, hermano, esperar en Él. Porque si hay algo que es seguro es que el Señor viene, mi hermano. Yo sé que usted lo ha escuchado muchas veces, pero Él viene, hermano, y tenemos que estar listos, dispuestos y esperando, y el que el Señor nos encuentre sirviendo y nos encuentre amando. Amén. Entonces, hermano, si usted ¿qué le parece si pasa adelante? Si usted siente motivación de Dios para reconectarse otra vez con ese propósito de Dios, de servir, de amar, de esperar en Él, hermano, no hay cosa más hermosa que es vivir para Dios. Ya les digo, hermano, Dios cambió mi vida. Dios hizo un antes y un después. Yo no puedo vivir sin mi Señor. Miren, mi hermano, a veces me siento como cuando el salmista David decía: como el siervo clama por las corrientes de agua, así clama por ti el alma mía, Señor Jesús. Señor, aleluya, aquí estamos, Señor, delante de ti. Mi hermano, pase si usted siente esa necesidad de reconectarse otra vez con ese Rey que lo dio todo por ti, con ese Rey que no escatimó esfuerzo, aleluya, que te amó hasta lo último y dio su sangre por ti. Ese Señor es aquí en este lugar. Ese Señor está dispuesto a sanar tus heridas. Ese Señor está dispuesto a llenar tus vacíos. Aleluya, aleluya. Si hay alguien que te ama en este mundo, es mi Jesús. Sí, el Señor está en este lugar, mi hermano, yo lo siento. Él se mueve en este lugar. Iglesia, levanta tu corazón, abre tu corazón, levanta tus manos en señal de rendición a ese Rey que está en este lugar, que se pasea y que está dispuesto a levantarte, a cargarte y a caminar contigo a donde tú quieras ir.
Aleluya.